Buenos días, muchísimas gracias pues, por invitarnos a un proyecto que empieza, un proyecto en un territorio muy difícil y que es de alguna manera la culminación de una larga trayectoria de trabajo de la sociedad civil en un territorio muy despoblado, ¿no? España vaciada 100%, somos el kilómetro cero de la España vaciada. Bueno, hay muchos kilómetros cero, ¿no? Pero este es uno. Entonces, esta es una historia de árboles que empieza con la estufa de la casa de mi abuela Paca en Calamocha, de la casa familiar, de llevar tarugos en el cesto para quemarlos en la estufa, que es lo que se ha hecho hasta hace poco tiempo, y que pasa pues por el programa de La Jineta, la Bella Matadora, de Félix Rodríguez de la Fuente, que lo ves en tu adolescencia y que te captura mentalmente, que sigue pues con tu actividad en el movimiento ecologista, ambientalista de Teruel, y que prosigue con tu trabajo como profesor de instituto en Calamocha, en tu pueblo, y después con la tesis doctoral que hice sobre esto, y luego he acabado trabajando en lo que menos me esperaba, y es pues bueno, gestionando un parque cultural sobre estos árboles. Es una historia de 20-25 años que voy a intentar sintetizar en una hora, ¿no? Y hay muchas visiones, muchas vertientes, es lo que quería hablar. Bien, los árboles que tienen la capacidad de responder a una perturbación los podemos encontrar de tres maneras. A la izquierda, con su porte natural, si no les ha pasado nada relevante. En el centro vemos lo que es un tallar. Un tallar es cuando se elimina, cuando se tala, cuando se quema, cuando le cae una piedra gorda y se tronza totalmente el árbol, rebrota porque el sistema radicular, ojo, esto en una serie de especies que tienen esta capacidad de respuesta, porque hay otras especies que no la tienen, ¿no? Insisto, en este grupo de plantas, que son muy comunes en las zonas templadas, muchas son planifolias, tienen esta capacidad de responder a estas perturbaciones. Entonces, pues bueno, en nuestra zona los tallares son muy comunes como carrascales, o sea, es la manera de hacer la leña, se ha hecho leña, se extrae y vuelve el sistema a responder. Y luego hay una tercera modalidad, que es lo que se llama un árbol trasmocho, que es aquel caso en el que el árbol mantiene su tronco natural, se le tronza, es decir, se dirige hacia esa formación, y a una determinada altura pues surgen todo su conjunto de ramas, que son regularmente y generalmente de modo total retiradas, podadas, para conseguir, a veces en algunas modalidades de trasmocho se deja alguno, en fin, la variedad es muy amplia, y tienen pues todas las ramas la misma edad. Y esto pues tiene distintos fines, como ahora iremos viendo. En las tres imágenes estamos hablando de Populus nigra, del chopo o álamo negro. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué las dos modalidades de la derecha evidentemente implican una intervención humana, un aprovechamiento y una finalidad? ¿Por qué la de la derecha? ¿Por qué existen los trasmochos? Pues los trasmochos son la solución que han conseguido las sociedades tradicionales para optimizar la extracción de recursos naturales en territorios con una carga ganadera intensa, en la que además hay que producir bienes agrícolas y además hace falta leña, generalmente en entornos muy madera, digamos, en entornos muy deforestados. Ha sido una solución seguida pues por comunidades humanas desde muy antiguo. La retirada, la poda, la escamonda, el desmoche de las ramas se realiza a una altura tal que resulta inaccesible al diente del ganado. Esto nos está hablando de la importancia de compatibilizar la obtención de pasto y al mismo tiempo de madera en un mismo terreno. En la actualidad la ganadería tiene una importancia en términos relativos muy inferior a la que la tuvo en el pasado. No olvidemos la producción de la mayor parte de las prendas de vestir, pues obtenían, por lo menos en nuestras latitudes, de la lana. De tal manera que hay un amplio número de especies que pueden seguir este tipo de manejo. Carpes, hayas, fresnos, sauces, castaños,
plátanos, moreras, robles. Es decir, esta técnica es relativamente, o sea, se puede aplicar a diversas especies. Este tipo de plantas, este tipo de árboles, seguramente adquirieron la capacidad de rebrotar con gran éxito a partir de las partes altas del árbol tras la presión de los grandes herbívoros que durante el Terciario prosperaron en zonas de latitudes como las nuestras, ¿no? Es decir, este ramoneo, esta perturbación regular de extracción de ramas, o incluso, no olvidemos, por ejemplo, lo que hacen los elefantes, que no solo se llevan ramas, o sea, se llevan hojas, sino que arrancan ramas, es capaz o debió estimular la capacidad de respuesta de los árboles a este tipo de perturbaciones regulares. Y es una técnica que se conoce desde muy antiguo. En yacimientos, en arenas fluviales, en arenas de ríos británicos, en turberas de Bélgica, se han encontrado vestigios de piezas de madera con indicios claros de podas, de la poda de la totalidad de las ramas que surgen del mismo, ¿no? Esto nos retrotrae al siglo XIV. Antes de Cristo. Entonces estamos hablando de una práctica conocida desde el Neolítico y practicada, pero seguramente esta práctica se generaliza en Europa en aquellos momentos en los que la deforestación empieza a ser importante, es decir, cuando la retirada de los bosques por la necesidad de obtener tierras de cultivo, de obtener madera, de obtener pastos es relevante, entonces se pone la mirada o empieza a aplicarse de un modo general esta técnica. Aquí unas imágenes de obras de arte románico, en un caso un tapiz, en otro caso es una pintura, en un artesonado. La imagen de la izquierda se ve muy claro que no están cortando a ras de suelo, es decir, no están talando al uso, están pensando en cortar ramas, y en la de la derecha es que es muy claro. Zaqueo en el sicomoro realmente es un fresno, esto es una imagen de Suiza, esto mismo están haciendo aún algunos ganaderos en los Alpes, es decir, aprovechar regularmente en los Alpes o bien cerca, pero digo los Alpes porque es una imagen de Suiza, ¿no? Es decir, este aprovechamiento de finales de verano de las hojas cuando falta pasto, pues nos está hablando de que esto ya estaba en práctica en Europa desde muy pronto. Esta otra imagen es una de las mejores manifestaciones de pintura gótica, es una miniatura, el libro de las ricas horas del duque de Berry, que es un libro de oraciones, es un libro muy bien ilustrado, bueno, en arte gótico pues es muy conocido, y hay muchas ilustraciones de muchos aspectos, ¿no? También de paisajes. En esta imagen de un mes, que yo creo que es, pues echarle todo el calendario, hay muchísimas ilustraciones, ¿no? Aparece una imagen que he querido ampliar. Es un paisaje seguramente de la campiña francesa, ¿vale? Pues seguramente no es. Y se ven, pues en la parte frontal, pues unos segadores segando el cereal. En la parte derecha, el aprovechamiento ganadero, unos pastos en una ladera, parece en primer plano, y orlando el campo, una serie de árboles que son claramente trasmochos. Este es un paisaje de una campiña que podría ser, bueno, que sería del siglo XV, es decir, esto es un paisaje relativamente representativo, ¿no? Estas imágenes aún llegaron hasta, pues son fotos, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial. Estas son las campiñas de Bélgica en las que se ve la presencia de estos árboles que son trasmochos y están en los bordes de los campos, en todo el sistema de Bocage, que es el paisaje europeo o atlántico por excelencia, y diversas especies, distintos aprovechamientos, distintas maneras de gestión, distintos productos, en definitiva han generado una diversidad de formas de árboles de poda, de árboles de intervención. Entonces ahora sí que, como puede verse, voy a hablar de un caso concreto de un árbol con una intervención regular. Un recorrido por Europa de los paisajes agrarios aún nos muestra la presencia de estos árboles trasmochos en el mismo, ¿no? Es decir, desde Escandinavia
hasta la península ibérica o el norte de África, Marruecos, por ejemplo, desde las Islas Británicas hasta la Europa del Este, Rumanía, Bulgaria. Este tipo de formaciones aún son representativas a pesar de las profundas transformaciones agrarias que se han producido. Y este descubrimiento, además bueno, pues nos vino, realmente todo hay que decirlo, en primer lugar, pues porque en los años, bueno, cuando tienes 20 años, sabes todo. Y como sabes todo, tienes el arrojo de decirlo y de ir contra lo que haga falta, ¿no? Entonces, pues nosotros veíamos que miles de chopos cabeceros los estaban cortando en las riberas de Teruel, y en nuestro minúsculo grupo naturalista pues hicimos gestiones pues para que esto no fuera así. A veces se plantaban chopos canadienses, híbridos, y en otras ocasiones no se plantaba nada, pero nosotros sospechábamos que ahí había un valor. Y bueno, pues fuimos osados y conseguimos pues que de alguna manera no se talaran tan a la ligera. Pero verdaderamente quien nos inspiró, quien nos ha ido, digamos, dirigiendo, han sido una serie de personas, porque tampoco teníamos una idea clara de qué valor tenían aquellos árboles, sí intuiciones, pero personas, por ejemplo, como las que voy a nombrar ahora, sí que nos han enseñado a comprender su importancia. Por ejemplo, personas como Ted Green, en el Reino Unido es un gurú en la cultura forestal, como Helen Reid, también es una investigadora con mucho prestigio sobre árboles veteranos, sobre su gestión. Esta es una de sus libros, pues, que sirven de referencia, por ejemplo, pues en España, ¿no?, para la gestión de árboles veteranos, como Dominique Mansion, que nos dio la dimensión cultural de estos árboles. Él es un artista, él es un dibujante, no es un arboricultor, no es un ingeniero forestal, no es un biólogo, ¿no?, aunque sabe mucho de plantas, pues con sus obras, troncs, en francés, Strasmocho, esa visión cultural que nos enriqueció verdaderamente. Como organizador en congresos europeos de árboles trasmochos, pudimos ver que no estábamos solos, que lo que sospechábamos en pueblecitos de Teruel tenía una conexión, como los vasos comunicantes, con todo un movimiento que en Europa estaba abogando por una gestión tradicional, o al menos aprovechar o no perder aspectos de la gestión tradicional que están asociados a la biodiversidad. Entonces, pues evidentemente en estos foros estamos aprendiendo y también aportando, ¿no?, nuestra referencia. Investigadores decía, del Reino Unido, de Francia, de Alemania, por ejemplo, en donde hay publicaciones extraordinarias. Ellos llevan 30 años, esta publicación tiene 30 años, de la Universidad de Friburgo, ¿no?, es decir, sobre sauces trasmochos en una determinada zona del sur de Alemania. Claro, esto a nosotros nos abre los ojos y nos hace ver que detrás de esto hay pues mucho que hacer y que decir, ¿no? Bien, hay pues un movimiento en Francia, por ejemplo, muy importante de agroforestalismo, pues que pues nos resulta pues muy sugerente, ¿no? Hay toda una corriente de actividades en torno a estos árboles. Y gestión, o sea, no solo divulgación, sino gestión, y a veces son los propios ayuntamientos, esto por ejemplo es un caso de Alemania, los que están conservando las saucedas trasmochas porque saben que hay vida silvestre que no se puede perder, ¿no? En el Reino, en Países Bajos, en Bélgica, en Marruecos, en otra situación, justo en el otro extremo, ¿no? Bueno, entonces también nos abrió los ojos con 16 años Félix Rodríguez de la Fuente con aquel programa de la jineta que entraba y salía a una vieja tronca de una chopa castellana, pues que seguramente estaría grabado en Pelegrina, como casi todos sabemos, ¿no? Es decir, allí no sabíamos qué era ese árbol. 30 años después te das cuenta, pero si aquello eran estos chopos que teníamos aquí, entonces evidentemente conecta la historia y es bonito. En unos momentos en los que las talas de árboles eran potentísimas en nuestra zona, ¿no? Entonces esto nos animó a ir un poco más lejos. Bueno, el chopo cabecero no es una especie, es una manera de manejar a Populus nigra. Es la forma de árbol trasmocho de este tipo, de esta especie, y por tanto tiene toda su morfología, que es la característica, o sea, la anatomía, la raíz, el sistema radicular, las hojas, el sistema vascular, las flores, los frutos. En lo que cambia es en la morfología, porque se diseña, es un árbol diseñado.
programado para que tenga una finalidad productiva y adquieren esa silueta de árbol candelabro, ¿no? Esa morfología tan característica. Con tres partes, el tronco, la cabeza y las ramas, que ya nosotros les llamamos vigas, y ya esto un poco nos sugiere hacia dónde van a ir, con una gran diversidad de nombres, y que en el fondo un trasmocho como estos no es más que un tallar sobre un tronco. Lo que decíamos antes, el tallar sale del suelo, pues esto es un tallar sobre un tronco, ¿no? Son árboles que detrás hay un aprovechamiento, desde el minuto uno, es decir, son árboles plantados por los vecinos en los límites de sus campos o en espacios comunales, a partir generalmente de ramas jóvenes de 6, 5, 4 a veces años, es decir, introduciendo reproducción asexual, ni más ni menos, y dándole una poda de formación a los 6, 8 años y estimulando el desarrollo de las yemas apicales para producir una serie de ramas en la parte terminal, ¿no? Que van a ser las futuras vigas, y que regularmente a turnos de 15 años, 12, 15 años, son desprovistos de todo su ramaje, desmochados, podados, ¿vale? El tronco sigue creciendo, evidentemente, y vuelve a brotar, y además con profusión. Al turno de 12-15, el propietario acaba viendo, no he traído la rama, pero era muy evidente, yo creo que se entiende muy bien. El árbol al principio brota, o sea, engrosa con mucho vigor, pero ¿por qué? Pues porque hay mucha potencia, ¿no? Y cuando ya el ritmo de crecimiento es menor, entonces el propietario dice, a podar. Es decir, esto es un sistema concebido para producir madera y al mismo tiempo en el entorno mantener en nuestra zona una carga de ganado ovino importante. Entonces compatibiliza los dos usos. Esta es una imagen que refleja muy bien toda esta cultura ya en el momento del declive, ¿no? Finales de los años 60, cuando pierde su principal uso, ¿no? Se ve muy bien estos árboles, además los hemos encontrado, cómo se estaja los distintos productos en función de los grosores, y en esta imagen, por ejemplo, se observa el vigor del rebrote, de la poda de estos árboles. En la vida de los árboles, en general, hay tres fases. La fase de juventud, la etapa, la madurez y la senectud o senilidad. En la fase de juventud, la proporción entre tejidos productivos, es decir, fotosintéticamente activos, y tejidos consumidores, que están, pero que no producen azúcares, es muy favorable en torno a la producción. ¿Vale? Cuando el árbol entra en la fase de madurez, ya empiezan a crecer los tejidos que viven de los demás. Entonces el árbol, hay un balance más o menos neutro, pero en la fase de senectud la proporción de tejidos fotosintéticamente activos es muy inferior a la de tejidos que consumen energía, ¿no? Tejidos vivos estamos hablando. Entonces el árbol entra en una especie de crisis, y esto es algo normal en casi todos los árboles, ¿no? Pueden ser muy longevos, pueden ser menos, ¿no? En la vida de las ramas de los árboles trasmochos generalmente hay dos fases, dos etapas: la juventud y directamente pasa a la senectud. Al principio engrosa rápidamente cada una de las ramas, pero llega un momento en el que le cuesta engrosar. Este es el momento en el que, en función de la especie de árbol, en el caso del chopo, 12-15 años, es cuando se realiza la poda. El propietario no quiere tener unas ramas que le cuesta 20 años más duplicar su grosor y la cantidad de madera. Lo que necesitaban eran unas ramas que tenían unos determinados usos generalmente, entonces se podaban, ¿no? Bien, estos árboles tienen, digamos, algunas singularidades funcionales, ¿vale? Debido a este tipo de manejo. En su interior desarrollan huecos, presentan bastante madera muerta, desarrollan protuberancias en el tronco, tienen una notable capacidad de rebrote y también de cicatrización de las superficies de corte, y en definitiva la reiteración de esta poda en el tiempo, de estas escamondas o desmoches, permite obtener troncos cada vez más gruesos, ¿vale? El tronco sigue engrosando, y esto se ve muy bien con los tejidos anaranjados que
Nos está hablando del ensanchamiento. Esta es una gráfica que representa 60 sectores del Valle del Pancrudo, 60 tramos, que pueden tener docenas de árboles o a veces cientos, en los que se midió el diámetro normal de tronco. En color rosa, el diámetro normal de tronco medio de cada uno de los tramos. Entonces se ve que pues, la mayor parte de ellos, el diámetro normal se encuentra 60, 70 centímetros, 80, eso es lo normal cuando tú los ves. Y en azul oscuro aparece el árbol más grande, el que tiene el tronco más grueso, siempre diámetro normal de tronco, de cada uno de los tramos. Entonces estamos viendo que no son raros los ejemplares de 2 metros de diámetro, no de perímetro, de diámetro, y los hay incluso de 2,5, ¿no? O incluso más. La repetición de este manejo permite obtener árboles notables, árboles muy gruesos, ¿no? Que, bueno, él es Fernando Herrero. Él es el autor de esa investigación y además estoy muy contento porque fue muy alumno en el instituto y luego pues llevó su propia línea y eso es una de las cosas que más gusta y además cuando coincide con tu línea de trabajo pues entonces es fenomenal, ¿no? Estamos hablando de árboles plantados como quien planta un frutal, es decir, para producir, incluso se ven en líneas, ¿no? En espacios hay toda una intencionalidad, ¿no? Es una manera de diversificar la economía agraria en unos tiempos muy difíciles, en unos tiempos complicados. A turnos de 12 años tú liquidabas, hacías caja, era un fondo de inversión con esa periodicidad. Y en las economías agrarias compensaba, por ejemplo, el sombreado que proyecta sobre los campos que están al lado, es decir, era un beneficio. Por ejemplo, en un caso de una herencia de una pequeña aldea, en una casa tenían que repartir un campo y estaba la superficie agrícola y estaban los campos. Bueno, el primero que eligió, estaba la superficie agrícola y estaban los árboles de su entorno. El primero que pudo elegir se quedó los árboles. Y el otro, porque le compensaría más, ¿no? Y el otro se quedó con el campo. Es decir, estamos hablando de algo que producía recursos. Y existe un sentimiento de propiedad de estos árboles. En muchos casos son marcados, pintados para que la gente, para que los hijos sobre todo, que ya están en las ciudades, hijos o nietos, sepan que estos árboles son de la casa. Otros muchísimos no. Quiero decir, la mayor parte de los árboles no están pintados ni grabados, pero muchos sí. Y ese, en algunas localidades, es un sentimiento muy acendrado, el de propiedad, ¿no? Y eso es importante de cara a su gestión. En definitiva, ¿para qué servían estos árboles? Bueno, el principal uso era el de proporcionar vigas para la construcción de edificios, viviendas, graneros, majadas, corrales, molinos. Es decir, hasta los años 60... la mayor parte de las construcciones civiles utilizaban este material. Entonces, en territorios muy deforestados era un recurso imprescindible. Entonces, ramas muy rectas, cargan poco en muro, crecimiento rápido, o sea, tienes entonces, pues bueno, hay muchas ventajas, ¿no? Y un recorrido por nuestros edificios aún te permite verlo. El segundo de los usos es proporcionar madera para calentarse, leña, en definitiva. En la actualidad es el único uso que queda, porque el otro ya no tiene sentido. Estamos hablando de territorios en los que hay pueblos en los que puede helar todos los meses del año. Territorios muy fríos, entonces no digo que hiele todos los días del año, ¿vale? Pero por lo menos puede estar la estufa, en pueblos como Gúdar o Ayepuz, perfectamente 10 meses del año en marcha. Es decir, hacía falta madera y, digamos, las piezas menores tenían ese uso. Ojo, los hornos, todo tipo, caleras, es decir, hacía falta combustible. Ahora pues hay otras fuentes energéticas, ¿no? Y en la actualidad pues es el único uso que nos queda. El tercer uso es el ganadero, tanto directamente como indirectamente. Las hojas del chopo no son especialmente nutritivas, no son muy ricas en proteínas, pero bueno, es un recurso que está ahí y que la oveja sabe transformar la celulosa en proteínas y en lípidos, ¿no? Entonces los ganaderos se subían a la cabeza del árbol y con una hoz, con un podón, iban
cortando todas las ramillas a las que podían llegar, incluso ponían una pértiga para llegar más lejos, ¿no? Entonces las recogían, las llevaban a la teñada y era un heno, un tipo de forraje que aprovechaban. En la zona central, en la imagen, a ver, eso es, esta imagen está tomada en un pueblecito de Teruel y esta otra está tomada en Anatolia, en Turquía. En los dos extremos del Mediterráneo, bajo condiciones muy similares, territorios deforestados, mucha ganadería, territorios fríos, encontramos las mismas soluciones. Son cosas que la verdad es que gusta, ¿no? Ver cómo los humanos somos muy parecidos a pesar de que nos encontremos tantas diferencias. Y en el entorno de los árboles, precisamente la proximidad, no lo he dicho, pero los chopos pues viven en lugares donde el freático está alto, ¿no? Y por tanto, porque necesitan mucha agua, ¿no? Entonces son pastos valorados en sitios muy secos como los nuestros, porque vivimos en una parte de la Ibérica con precipitaciones en torno a 400 litros por metro cuadrado y año en la mayor parte de los sitios. Es decir, la sequedad es una realidad. Entonces, esto permite compatibilizar la producción de madera y el mantenimiento de una cabaña importante de ganadería. Bueno, hay otras singularidades relacionadas con la ganadería, pero voy a ir más rápido. Además, es una manera y esto era muy importante, de proteger tu campo, de defenderlo de las crecidas de los ríos. Es decir, tú tienes un campo, tienes al lado un río, sabes que va a haber regularmente crecidas, entonces tú defiendes con una, no digo empalizada porque no lo es, porque los árboles han de estar a unos 4 metros de distancia, pero sí sujetas el terreno con su sistema radicular y al mismo tiempo pues encauzas la corriente, sobre todo en aquellas zonas de concavidad, pues para otro, ¿no? Que no se te lleve tu tierra, ¿no? Que esto es algo importante. Otros usos complementarios es su uso en carpintería tradicional, en horticultura, incluso los tocones o las cabezas muertas en las fiestas populares, ¿no? Como pararrayos se dejaban en muchas zonas, pues porque es una zona de mucha recurrencia de tormentas. Bien, en definitiva, estos árboles que están presentes en estos paisajes, nos quedamos con esa fisonomía, ¿vale? Vemos que son árboles grandes, que pueden alcanzar una notable altura y que muchos de ellos son los únicos en amplios territorios, ¿vale? ¿Cuántos años tienen estos árboles? Bueno, pues esto es algo que no sabíamos contestar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la mayor parte de los casos son huecos y han perdido la parte interna, ¿no? Pero bueno, nos propuso el Instituto Pirenaico de Ecología hacer un estudio para, a partir de la dendrocronología, intentar estimar la edad. En un territorio, en 4 cuencas hidrográficas, se muestrearon 98 ejemplares, ¿vale? Tenían que ser árboles que no fueran huecos por una cuestión técnica y a partir de la muestra pues iban contando los anillos. Yo no entiendo mucho de esto, pero lo hicieron ellos y correlacionaban hasta el interior, ¿no? Es un estudio que se plasmó en una publicación y que no sé si hay alguna, sí, no sé si a ver. No hay más imágenes, ¿no? Bueno, este es el trabajo que está en la red. ¿Y qué nos indica? Pues que había ejemplares, por ejemplo, de 230 años. Cuidado, buscamos árboles que ni estuviera el tronco abierto, ni estuviera hueco. Y la sorpresa nos vino cuando algunos de los árboles, que no eran los más grandes, nos estaban llevando a más de 200 años de edad. Seguramente los hay de 250 y me atrevo a pensar que incluso más. Y no pocos, porque muchos están abiertos. Y dices, bueno, ¿y esto cuánto puede tener? Entonces, árboles no especialmente gruesos nos indican que pueden ser muy longevos. Bueno, pues ahora sí que ya sabemos algo más. Y esto es muy interesante porque existe una cierta corriente de pensamiento de que cualquier perturbación en este tipo de árboles implica automáticamente la reducción de su longevidad. ¿Puedo hacer una parte? Casi al final, porque... Bueno, va, me rindo. Pero luego me... Henry o Jill Butler, que son especialistas en bolas, en hayas y en robles en Inglaterra, han hecho un estudio y resulta que
el sistema de desmocho alarga la vida. Por ejemplo, en las hayas, que suelen tener un rango entre 250 y 300 años, ellos han descubierto que tienen hayas trasmochadas de 350 a 400 años. O sea, que ese sistema de trabajo, ahí de lo que tú decías, del trabajo del hombre para la revalorización, alarga la vida en las especies que se trasmochan. Al menos sabemos que hay árboles de 230 años, no podemos decir más. Sospechamos que puede haber, y no pocos, más longevos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y ojo, y soy el primero en decir que sabemos poco. A mí me preguntan mucho, ¿qué hacemos con este árbol? Yo tengo muchísimas dudas, o sea, porque no sabes, o sea, y a veces lo que hace luego os comentaré, ahí hay un señor que poda cientos y cientos de árboles cada año y tiene su modelo y no coincide con nada con el de los británicos, y yo veo que da buenas respuestas el árbol después a veces digo, pero qué barbaridades haces, Herminio, y luego a los 10 años, no al año siguiente, a los 5, a los 10 años veo que ese árbol, o a los 20, que estamos viendo, pues que el árbol no está tan mal. Es decir, entonces, no sé, yo en ese sentido soy prudente, ¿no? No me atrevo a hablar. Bueno, hay estudios hechos sobre caracterización y modelización aplicando las técnicas del escaneo que está realizando el Gobierno de Aragón. Y la siguiente cuestión que nos hicimos es, bueno, en nuestro pueblo hay muchos, en nuestra zona hay muchos chopos cabeceros, pues esto tiene que estar por toda Europa. Vas a un congreso de árboles trasmochos a Francia y dices, bueno, y allí oías hablar de todas las especies menos de chopos. Porque allí descubrimos que el chopo, el álamo o chopo trasmocho es muy raro en Europa. No sabemos por qué, porque es una especie autóctona y es una especie que la puedes encontrar. Seguramente detrás hay un aspecto cultural que se nos escapa. Ahora trazaré alguna hipótesis, ¿no? Pero los hemos encontrado en el Reino Unido, súper apreciados, con otra morfología que los nuestros, en países como Italia, Holanda, Francia, pero en una presencia mínima, ¿no? Y es en Turquía en donde los volvemos a encontrar, aunque tampoco con la representatividad que tienen en nuestro territorio. Y ahora veremos cuál es el territorio. En la península ibérica los hay prácticamente en casi todas las cordilleras, pero es en la cordillera ibérica, y no sabemos explicarlo, donde tiene su máxima zona de concentración, desde el norte de la provincia de Burgos hasta el interior de la provincia de Valencia. Estos paisajes son de arriba Sierra de la Demanda y el del centro La Rioja. Son paisajes que podrían ser los de muchas zonas de Teruel, ¿no? Entonces, ¿por qué la ibérica? Pues no lo sabemos. Hay una hipótesis que es la celtibérica, ¿no? Puede que nuestra cultura venga de hace 2500 años, no lo sabemos, es una broma, ¿no? Pero sí que sabemos que es en el corazón de la provincia de Teruel en donde tiene su mayor representatividad espacial, ¿no? Y a partir de un estudio que hice entre 2010 y 2015, hicimos una estimación de 4 valles. ¿Vale? Y encontrábamos, bueno, no sé si lo hemos visto aquí, pero esta es la mejor población británica, la del Valle de Aylesbury, con 2.628 ejemplares. Ellos lo tienen súper censado. En ese sentido, la cultura de los árboles en el Reino Unido es algo de otra dimensión, ¿no? Juegan otra liga. Bueno, pues hicimos estimaciones de nuestra zona y encontrábamos pues que en el Valle del Pancrudo había más de 21.000, en el Aguas Vivas más de 10.000, en el Alfambra más de 23.000. Esto era algo que le daba una dimensión europea a lo que teníamos en la puerta de casa, ¿no? No es ni más ni menos, estamos hablando de un determinado árbol, ¿no? Entonces, en paralelo, pues fuimos comprendiendo algunos de los servicios ecosistémicos que desarrollan estos árboles. No son bosques, no forman bosques, son sistemas adhesados con árboles, muchos viejos y generalmente escaso estrato arbóreo por la presión ganadera tradicional. Ahora empieza a crecer el matorral, pues porque hay la carga, o sea, hay menos ovejas, y luego pues un estrato herbáceo, ¿no? Que es el que veíamos. Entonces pues tienen una serie de influencias ambientales como árboles que son, y tanto en cuanto a factores abióticos como bióticos, es decir, y tienen una capacidad de ofertar
ambientes, hábitat a los seres vivos notable, precisamente por la complejidad de su estructura, por la presencia de cortezas agrietadas, de huecos, de humedales en la parte superior del tronco, de humus en la cruz, ramas que quedan atrapadas, es decir, ahí hay una complejidad estructural que resulta suciedad para algunos, ¿vale? Pero que oferta posibilidades para la vida silvestre, tanto estando vivos como muertos. Ahí insistimos también mucho, estando muertos en pie como muertos caídos. Es decir, este es un papel en el que insistimos y, por tanto, asociado a ello hay una notable diversidad de organismos, desde los hongos hasta plantas epífitas que crecen sobre los troncos más que sobre las ramas. Por ejemplo, tuvimos la oportunidad de que un investigador holandés viniera a conocer uno de los valles, el del Valle del Pancrudo, encontró pues una especie de musgo propia de bosques muy maduros, la cuarta cita de la península ibérica, cuando es común, bueno, no es común, cuando las otras citas están en la cordillera, si no recuerdo mal, en la cordillera cantábrica, y aquí estamos en una zona seca, en una zona de escasas precipitaciones. ¿Esto qué nos está advirtiendo? Que sabemos poco. Y que hay detrás de ellos pues muchos aspectos. Sí que empezamos a conocer su importancia para los insectos, bueno, en general para los invertebrados saproxílicos, aquellos que se alimentan de madera muerta o de los que se alimentan de la madera muerta, ¿no? Entonces, pues hay muchos organismos, sobre todo coleópteros, ¿no? Me gusta mucho el título de este artículo de investigación. Este es de una universidad de Bohemia, del sur de Bohemia, de un entomólogo. En Centro Europa han perdido buena parte de la fauna de los insectos, de los coleópteros y de otros muchos aspectos, por las concentraciones parcelarias, por la eliminación de los árboles viejos. ¿Qué nos dice este título? La gestión activa puede ser la clave de la conservación de la biodiversidad de los saproxílicos, gestión activa de los árboles. La promoción del desmoche, de la escamonda, favorece la formación de huecos. Entonces, estamos viendo que lo que nos ha quedado en Teruel genera biodiversidad sin saberlo. Y esto es lo que están planteándose la primera línea de conservacionistas en Europa, ¿no? Entonces, un estudio, por ejemplo, realizado en dos valles, en la provincia de Zaragoza, esto lo publicaremos pronto en una revista de entomología, más de 200 especies de coleópteros saproxílicos. No coleópteros que pasan por ahí, la mariquita no la contamos. Si cae en la trampa, es decir, coleópteros saproxílicos, 200 especies. Nos decía Marcos Méndez, tal vez alguno lo conozca, pues que estamos hablando de unas cifras muy altas, ¿no? para bosques europeos. Pero bueno, también asociado a ello, pues hay unos entornos que tienen una notable biodiversidad de otros invertebrados que no dependen de la madera muerta, ¿no? Especialmente insectos y también vertebrados. Especialmente es interesante para quirópteros, para murciélagos, ¿no? Entonces, la primera cita de murciélago de bosque en Teruel está en una zona de una arboleda de chopos cabeceros, que es que no hay otros árboles en donde refugiarse, porque ahora iremos viendo el paisaje. Luego haremos un viaje, os llevaré al Alto Alfambra para que, como a veces, bueno, no viene mucha gente, pues os lo traigo yo, ¿vale? Pero os invito a que vengáis, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a nivel de aves, es una zona muy interesante, asociados a estos ambientes. ¿Y de qué estamos hablando? De unos árboles que tienen huecos y madera muerta. De unos árboles que constituyen formaciones lineales, y esto es muy importante para la dispersión de los invertebrados, y que además llevan en el territorio cientos de años. No un ejemplar, pero este sistema es muy antiguo, porque hemos encontrado evidencias en documentos. Bueno, ambientes que generan mucho ecotono entre zonas deforestadas y ambientes forestales un tanto singulares, y que crean al mismo tiempo unos paisajes que empezamos a verlo con otros ojos. Hay muchos territorios que empiezan a considerar que su paisaje es una marca turística. Nosotros estamos empezándonoslo a creer, entre otras cosas porque es algo que nos hace distintos, que nos da identidad. No hay muchos paisajes así en Europa. Hay otros paisajes, claro, de todo tipo, paisajes hay en todos los sitios, ¿no? Pero este es algo que nos diferencia. Los páramos, las tierras de cultivo de cereal de secano, generalmente, y esas formaciones arboladas que van al lado de un pequeño arroyo,
con árboles viejos, incluso centenarios, es algo que da una identidad. Está claro que esto es un producto humano, de lo que estamos hablando, como todos los paisajes, ¿no? Un paisaje que además cambia en el tiempo, ¿no? En cuanto a su cromatismo, en cuanto a su estructura, y que empezamos a saber que es un paisaje antiguo. Es un paisaje que ya hay documentos, ya en la ilustración es muy claro, habla de los chopos cabeceros como una manera de producir madera, pero seguramente en ordenaciones de la comunidad de aldeas de Teruel, en el siglo XVII, en documentos que se iban copiando de una vez para otra, las distintas versiones, como el copia y pega que hacemos nosotros, pues también hacían algo así, ya les preocupa enormemente la deforestación y ya hablan de dos tipos de árboles en los que sacar madera. Unos, cuando la madera se hace, madera de las ramas, cuando la rama se saca, cuando la corta se hace desde el suelo, o cuando te tienes que subir al árbol para sacar la madera. Eso nos está hablando de árboles trasmochos en el siglo XVII, y posiblemente esta es una práctica más antigua. Es una práctica que según nuestro modelo, debió tener su esplendor en el momento de máxima deforestación, en el siglo XIX, principios del XX. Es decir, tal vez no tuviera la representatividad en el paisaje que nosotros nos encontramos, pero en algunas fotos antiguas, por ejemplo, es nuestro pueblo, Calamocha, que es un pueblo muy bonito, uno de los famosos por el jamón y por el frío. En fin, de las dos cosas tienen que ir de la mano. Bueno, pues el paisaje del río Unazud, estamos viendo chopos, esta es una imagen de pueblos vecinos, ¿no? Además de la guerra civil, tropas italianas en la parte de la izquierda, en Luco de Jiloca, las brigadas internacionales en Fuentes Calientes, ¿no? Este paisaje es también parte de nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues tiene su momento de declive en los años 50, la autarquía, introducen a través de los ingenieros de montes pues una visión de que hay que sustituir este tipo de prácticas antiguas por otras en las que se produzca una mayor cantidad de madera, y en los años 60 empieza a aplicarse esa política de erradicación, 50-60. Me recuerdo un caso de un señor mayor de Martín del Río que me decía: a nosotros nos pagaban por quitar los cabeceros. Dice, y algunos eran tan grandes que te llevaba a una cuadrilla un día el talarlo. Dice, y en mi pueblo quitamos 1000. O sea, ahora tú vas por Vivel del Río y ves alguno, pero nos está hablando de algo que tuvo una importancia notable. ¿Qué problema tienen los árboles trasmochos? Pues que si no sigues el sistema de manejo, el árbol entra en crisis, y esto es lo que hay, ¿vale? Eso han tenido un sentido en una sociedad y ahora nos encontramos en otra. Entonces, el árbol responde mediante procesos de atrincheramiento. ¿Qué es lo que hace el árbol? Pues dice, oye, que yo no puedo mantener tantos tejidos. Entonces dice que se muera lo de arriba, pero no se mueren. Nuestros vecinos dicen, se secan los chopos. Dice, aguantan bastante, pero evidentemente el vigor ya no es el mismo. Problemas mecánicos, porque hay mucho peso, puede haber cientos de kilos en una de estas vigas. Problemas de suministro de agua. Los ríos ya no llevan el mismo caudal. Este sistema de gráficas intenta mostrar la disminución del caudal de los ríos de la margen derecha del Ebro en valores promedios, es decir, los ríos llevan menos agua por diversas razones. Evidentemente esto le afecta. A veces son sistemas, digamos, directos, ¿no? El entubamiento, las acequias, incluso políticas activas de tala, como hemos dicho en los años 50, 60, incluso 70. Los árboles ya no tienen el sentido que tuvieron. Las cosas como son. Entonces, los propietarios muchas veces no los quieren, no les interesa, pero también saben que tampoco es fácil de eliminar. A ver, si explicas pues que no entra tu tractor o tu cosechadora, pues cortas ese árbol. No están protegidos por sí mismos, ¿vale? No tiene una figura de protección. Pero tampoco se favorece la eliminación sistemática, ¿no? Las concentraciones parcelarias, por ejemplo, también han sido un factor que ha eliminado cientos de ellas, e incluso nos encontramos problemas nuevos. El árbol en algunas zonas no responde cuando lo quieres retrasmochar. Cuando ha perdido el turno hace 20 años, por ejemplo, el árbol no tiene la misma capacidad ni de cicatrizar ni de rebrotar. Insisto, en algunas zonas. Y no sabemos si son aspectos genéticos o aspectos ecológicos, ¿no? Los que están explicando esto. Pero pero es una realidad. Otro problema. Entonces, ¿qué hacer con los chopos cabeceros? Una de las cosas que se puede hacer es quitarlos, ¿vale? Eso es lo que se promovía en los años 50, 60, 70.
Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con unos árboles que tienen, que es de una especie, el Populus nigra, con una capacidad de rebrote notable, salvo el sauce. Es la siguiente especie en capacidad de respuesta, más que el fresno, y mucho mejor que roble o que haya, evidentemente, pero con muchos problemas. No son rentables, no hay demanda de leña, la sociedad ha cambiado, despoblación, envejecimiento, es que estamos hablando de territorios muy despoblados. Propiedades repartidas, mucho minifundio, yo tengo aquí 5, tú 22, o sea, para gestionarlos esto complica mucho. Son árboles que han perdido el turno hace mucho tiempo. Que podarlos, pues antes se subían, eran muy osados, se subían, no lo he explicado, pero no hay que imaginárselo, a la cruz con un hacha en invierno a savia parada, pim pam, pim pam. Por eso tampoco los dejaban de 40 centímetros de diámetro, a 20 y ahí van fuera, entre otras cosas porque lo que querían es que dentro de 15 años hubiera otra cosecha de vigas, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Pues con árboles que ahora mismo pues tienen vigas de 40, 45. ¿Qué hacemos con estos árboles, no? Entonces es un problema, es peligroso, ya lo saben algunos de los que estáis aquí, ya lo sabéis que es muy complicada la poda, dificultad para sacarlos y que no hay especialistas, que estamos hablando de que es que no hay ni talleres, se te estropea el coche y tienes que hacer 70 kilómetros para llevarlo a arreglar, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces estamos hablando de que es que no hay servicios, ¿no? Y por tanto tampoco hay especialistas. A ver, ¿qué ha pasado aquí? La batería se está agotando, igual hay que alimentarla. Pilar, ¿me das ese tiempo de descuento? Le ponemos la... Bueno, ahora voy a empezar a hablar de lo que estamos haciendo en el Parque Cultural. Hasta ahora quería poner unos antecedentes y bueno, veréis que es un parque joven, lleva desde mayo desde el parque cultural, ahora explicaré lo que es un parque cultural, que es una figura de protección del patrimonio cultural. Bueno, ajá, perfecto. Entonces la cuestión es, ¿qué hacemos con estos árboles, no? Son un paisaje rural de calidad, tienen una importancia ecológica, pueden tener algún uso como biomasa o nuevos usos. Los gestores forestales dicen que esto lo deben gestionar los gestores, los agronómicos, los ingenieros agrónomos dicen que estos son árboles, están en un terreno indefinido, pero es que la agricultura de antes era polifuncional, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, está costando, pero se están haciendo cosas. Mientras tanto, yo estaba en el instituto de Calamocha, dijimos, pues vamos a hacer educación ambiental con un proyecto en la asignatura de botánica aplicada con los alumnos de cuarto de la ESO durante 2 años. Esto dio lugar pues a viajes, a publicaciones, a elaboración de muchas investigaciones con una doble finalidad: aprender ecología con estos árboles y aprender etnología, la cultura popular. Los chavales entrevistaban, investigaban hablando con sus ancianos. Bueno, pues entonces salieron pues muchos trabajos. Y al mismo tiempo nos interesaba lo que había, los aspectos culturales detrás de ellos. Esta es una foto que le tengo mucho cariño, es Jorge, un alumno que está explicándole al ministro de Educación belga lo que son los chopos cabeceros en su pueblo, en su francés de 15 años, ¿no? Esto está muy bien, este chaval ya no se le olvida, ¿eh? O sea, esta experiencia, ¿no? Entonces, en paralelo, pues empiezan a surgir modestas iniciativas como el Aula de la Naturaleza del Chopo Cabecero, con una colección de paneles, una exposición fija. Es un lugar al que acuden algunos profesores con sus estudiantes, hay algunos materiales didácticos y sobre todo empezamos a hacer mucha divulgación, revistas, libros, documentales, una exposición generalista, que hemos podido traer aquí, luego le podéis dar una ojeada si queréis, sobre su valor, digamos, económico, concurso de fotografía y dar muchas conferencias, charlas en los pueblos, precisamente que es donde está la faena. Ya empieza a ser la poda de los árboles un motivo, si quieres, cultural de fiesta. Ya los jóvenes hacen sus podas, no digo en todos, en algunos pueblos empieza a ocurrir. Jovenzano dice, oye, vamos a podar los chopos y vamos a hacer leña y nos comemos un cordero asado. Quiero decirte que es una oportunidad. Y comenzamos con lo que menos nos imaginábamos, porque somos bastante serios y sosos,
organizando una fiesta, que es la fiesta del chopo cabecero. Es decir, nos puso en canción pues amigos que estaban en Zaragoza y dice, oye, ¿por qué no hacéis una fiesta sobre estos árboles en el otoño, que es cuando más bonitos están, y que esto lo vea la gente? Bueno, pues ya vamos por la 13ª edición. Os invito, os emplazo a que vengáis a Vivel del Río, que es un pueblecito en donde el 28 de octubre celebraremos la 13ª fiesta del chopo cabecero. ¿Qué es esto? Pues es una excursión, se hacen podas, hay canciones, hay un festival musical, entregamos el premio Amigo del Chopo Cabecero cada año a una entidad. Bueno, los de la derecha a lo mejor os suena, Esquercus. Pues porque siempre le han tenido mucho cariño a esta modesta causa. Otras veces el de arriba es un agricultor joven y el de la izquierda pues son Ted Green y Jill Butler, ¿no? Bueno, hemos participado en muchos foros y esto pues bueno, es interesante, pero lo más interesante es que la comunidad local empiece a verlo de otra manera. Por ejemplo, recabando fotografías antiguas, viendo lo que significan estos árboles para tus padres y para tus abuelos. Aún hay muchas personas que hemos nacido debajo de vigas de chopos cabeceros porque parían nuestras madres en las casas. Es decir, y era pues, decir, qué manera de salir al mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estaban allí, ¿no? Porque era la casa familiar. Participamos en el concurso del árbol europeo del año en el 2015, fue la primera vez que participa España. Pues imaginaos un pueblo de 60 habitantes. Árbol europeo del año. No había una preselección, entramos directos a la cocina, ahora es muchísimo más difícil, pero fuimos osados y un pueblo con 60 habitantes en el año 2015 consiguió, no sé si fueron 12.000 votos, que aquello lo revisan y la cosa no es darle al like, no es bastante más complejito, pero bueno, conseguimos que una vecina de Aguilar de la Alfambra fuera a Bruselas. Hemos hecho también jornadas técnicas, tenemos una web bastante potente, es casi un portal, chopocabecero.com, es una web del Centro de Estudios del Jiloca. Hemos publicado libros, esta es una monografía, es descargable. Tú pones el chopo cabecero, la identidad de un paisaje y te lo descargas. Es un libro de gran formato que tiene mucha información y que se nos agotó. Y en paralelo pues intenté ir más lejos en el plano personal y dedicar la tesis a los 50 años a estos árboles. O sea, hace poco, pues bueno, hace alguno más. En el 2015 leí esta tesis en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza, aunque esto no soy geógrafo, precisamente para conocer dónde están los chopos cabeceros, cuántos hay, en qué estado de conservación y qué relación tienen estos árboles con otros árboles trasmochos en Europa, ¿no? Esta era, digamos, la hipótesis de partida, la singularidad de nuestras arboledas de chopo cabecero y, en segundo lugar, estos objetivos más concretos. En un territorio, cuidado, muy extenso. 4 cuencas hidrográficas, y no digo ríos, todo el sistema de afluentes, desde la ciudad de Zaragoza a la ciudad de Teruel. O sea, un curro de trabajos de campo que hacías los fines de semana, claro, quitándotelo de tu tiempo libre, pero bueno, y de la familia, evidentemente, ¿no? Pero que nos dio una información muy interesante de cuántos hay, cómo están, cómo se distribuyen por los municipios, en qué estado de vigencia, de vigor, cuánto tiempo hace que ha transcurrido desde la última poda en este territorio. Bueno, este es uno de las 4 cuencas hidrográficas. Vimos que en el Valle del Alfambra, y ahora ya entro, había algunas singularidades. Había muchos, además estaban bastante bien y hace poco tiempo que se había perdido el sistema de desmoche. Y ahora vamos a hacer un pequeño viaje geográfico, ¿no? Precisamente en el territorio del Alto Alfambra, que es donde está el Parque Cultural del Chopo Cabecero. Vemos que sauces y chopos trasmochos, chopos cabeceros, son pues muy representativos de un territorio muy deforestado. Lo que vemos al fondo son pinares de repoblación, que tienen 50 años. Pero estos son los árboles de una amplia zona de Teruel, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué podemos hacer con este patrimonio? En paralelo, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón declaró arboleda singular un tramo de 14 kilómetros del río Alfambra. A nosotros nos sorprendió y nos resultó muy estimulante, pues porque por primera vez la Administración incluía una arboleda singular de este estilo, claramente antrópica. O
evidentemente está la acción humana detrás de ello, ¿no? En este tramo, 3 pequeños pueblos, Aguilar de la Alfambra, Ababuj y Jorcas. Y en el año 2009, una asociación local, con el apoyo de otros municipios, propuso la declaración de Parque Cultural del Chopo Cabecero del Alto Alfambra a este territorio. 2009 era el fragor de la crisis de la burbuja del ladrillo, ¿no? Ya nos acordamos, el gobierno de Aragón nos dijo, oye, lo vemos muy bien, pero no son buenos tiempos para la lírica, ¿no? Entonces, ¿qué es un parque cultural? En Aragón hay una ley de parques culturales de 1997 que establece que es un territorio que tiene un excepcional patrimonio natural y cultural. En esta zona habían solicitado un parque cultural, hay 6 en este momento, ¿no? En 1999, y no encontraron la singularidad, pero precisamente este arbolado es el que se la dio, porque es lo que lo hace diferente de otros territorios. Hay más, pero digamos, hay otros además recursos patrimoniales, ¿no? Como pueden verse. Pero la idea fuerza son las ideas fuerzas son dos. Una arboleda posiblemente de la mayor de Europa, que al menos conocemos, de chopo cabecero, de Almonegro de Trasmocho, y en segundo lugar un paisaje ganadero que ha deforestado todo lo demás. De hecho, los chopos fueron la solución a la necesidad de madera porque habían desaparecido robledales, pinares y sabinares. Es decir, fue la solución que encontró la comunidad local. Es esta parte de Aragón. Bueno, esto se plasmó en un decreto, y es un territorio que ahora vamos a ir viendo que está, pues, tal que aquí. Es este tramo, esta parte del sur de la cordillera ibérica. Está al pie de la cima del sur de la cordillera ibérica, el monte Peñarroya. Esta es la zona más baja, estamos hablando de territorios que están entre los 1100 y los 2000 metros, quebrado, agreste, con páramos muy extensos, porque es el paisaje ganadero. Todo esto eran pinares y robledales y sabinares hace mucho tiempo, pero la presión de la ganadería y su importancia generó este paisaje que en sí mismo tiene valor. Es cierto que no es fácil de explicar este paisaje, ¿vale? Que es un paisaje un poco para iniciados, pero veremos que tiene su singularidad y al mismo tiempo pues ambientes, pues paisajes más, digamos, amables, agrícolas, quebrados, con cañones fluviales, un territorio seco. No nos olvidemos que estamos hablando de árboles que viven cerca de los ríos, por tanto dependen del caudal y de la lluvia. Territorio seco, con precipitaciones entre los 400 y los 450, con crecidas anuales, o sea, con tormentas que pueden ser torrenciales. Un territorio muy frío, como decíamos, que en su momento fueron bosques de pino negral, pino albar, sabinar albar y rebollar, que llamamos nosotros Alquercus faginea, ¿no? Estos paisajes, bueno, fueron los representativos, con crecidas anuales, normalmente invernales. Bueno, esto lo voy a evitar, ¿vale? Un territorio poblado desde muy antiguo, con testimonios humanos desde el vamos, neolítico, pero especialmente celtíbero, y un territorio que empieza a ser como lo vemos ahora desde la Edad Media, cuando la ganadería los ganaderos turoneses consiguen los derechos de pasto en Valencia y realizan la transhumancia, ¿no? Entonces, digamos que el paisaje empieza a deforestarse por la demanda de pasto. Un territorio que produce mucha lana y que la elabora en la zona. Y esto le permite pues un desarrollo para hacer obras públicas, privadas, y crea este tipo de paisajes deforestados, a veces más frescos, a veces más secos. Estas son las montañas de este territorio, que para exprimir mejor todavía los recursos, pues vive ya en zonas dispersas, la masía, y esto comienza a entrar en declive en el siglo XVII. Entonces, bueno, esto lo voy a evitar, que es la parte histórica, y me voy a centrar, bueno, quería hablar de esto. ¿Cuánta gente estamos? Muy poquita. Todos los 10 pueblos que lo constituyen no alcanzan 1500 habitantes entre todos. O sea, la despoblación es muy, muy acusada, ¿no? En la actualidad, pues el uso predominante es el cereal de secano, vacuno, ovino,
Y en paralelo surge pues, el interés pues, por la paleontología. Hay muchos recursos paleontológicos y comenzamos a realizar, a ver pues, que se pueden hacer ciencia ciudadana desde muchos ámbitos, ¿no? Y en el parque cultural, en el que pues, bueno, me propusieron ponerlo en marcha y trabajar como director gerente, insistimos mucho en la educación. Claro, yo venía del aula. Entonces me resulta facilísimo trabajar con chavales porque es mi territorio natural, ¿no? Entonces hacemos mucha educación ambiental a pesar de que hay poquitos centros. Tenemos una web específica que os animamos a conocer, Parque Chopo Cabecero. Editamos libros, talleres, actividades, hemos diseñado senderos, rutas, folletos. He traído, ya acabo, Pilar, he traído unos pocos folletos de rutas. Bueno, tenemos un GR, aquí está la ruta de Génaro, si no me confundo, pues allí tenemos la ruta del Chopo Cabecero, de la Alfambra. Entonces 50 kilómetros bajo estos árboles mola. Es muy bonito, es una manera de disfrutar. María lo conoce, estuvo allí. Entonces, bueno, hemos traído unos cuantos, podéis ver. Aportamos pues, información, lo enriquecemos, lo hemos querido vincular en los aspectos culturales y organizamos un congreso hace unos años sobre el valor cultural de estos árboles, componentes que vinieron de Bélgica, de Francia, del Reino Unido, de Marruecos, del País Vasco. He traído dos documentos, uno las actas del congreso y otro un manual de gestión de árboles trasmochos que digamos está inspirado en el trabajo de los franceses, y hacemos poda. Porque los abuelos nos dicen, muy bien, todo lo que hacéis, pero hay que preocuparse de los árboles, hay que podar los chopos, porque si no se nos van a secar. Entonces tenemos un modelo un proyecto de custodia del territorio entre la administración, el gobierno de Aragón, los ayuntamientos y los propietarios, y nosotros les podamos los árboles, se paga desde el parque cultural y ellos se llevan la madera. Es decir, no les llevan los tarugos a casa ya en trozos, es decir, a ellos también les queda curro, ¿no? Pero de esta manera intervenimos, ojo, en unos 300 árboles al año, ¿eh? Y estamos hablando de 20.000. Entonces, bueno, pues hemos conseguido animar a la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ya ha hecho este año una intervención potente, al Gobierno de Aragón a través del Departamento de Agricultura, y proporcionamos leña para los vecinos que lo piden, ¿vale? Entonces, con esto termino. Hemos pasado una pandemia, hemos puesto la mirada en el campo, en la cultura, en nuestros pueblos. En definitiva, este es un proyecto que tiene unos árboles desconocidos en una zona desconocida de Teruel, pero sí que empieza a generar una cierta, modesta, incipiente autoestima en la comunidad local. Y nada, muchas gracias, esto es todo. ¿Cómo vamos a cortar a alguien con tanta pasión? Es imposible, nada, nos retrasamos 10 minutos. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta para Xavier? Y si no, lo que os decía antes, bueno, no preguntamos. tengo cosas así en relación a lo que han dicho, pero súper rápidas, ¿no? Coincidí con él en el 2012, que es un plan de la jornada sobre trasnochos de la Puebla, y una reflexión así por el paralelismo con la Sierra Norte, y en concreto con la Sierra del Rincón. O sea, ¿qué es el trasnocho? O sea, ¿qué aprovechamientos se hacían? ¿Qué árboles se trasnochaban? ¿Qué especies se trasnochaban? Aquí en la Sierra Norte tenía mucho que ver con cómo era el territorio y qué necesidades tenía. Por ejemplo, en la Iruela y en la Puebla se trasnochaban muchas más especies por lo alejados y lo incomunicados que estaban que en otros, a lo mejor que en otros pueblos, ¿no? Entonces, como que la comunidad también decidía o iba valorando que se trasnochaba, ¿no? Una práctica que se ha hecho por lo necesaria desde que se fundan los pueblos, desde la Edad Media, pues que se sigue manteniendo con ciertas diferencias hasta nuestros días. Y luego sobre lo que comentaba sobre biodiversidad, y hablando de Marcos Méndez, hubo un estudio comparativo de los insectos saprosílicos, que son los que descomponen la madera, en la dehesa boyal de Somosierra, en la dehesa boyal de Manacos y en los montes del Chaparral y la Solana, que es la dehesa boyal que se llama Hielo de Montejo, y descubrieron nuevas especies de insectos que no estaban todavía catalogadas en esas tres dehesas. Es un territorio
relativamente muy cercano, pero con particularidades y diferencias entre los tres en cuanto a especies vegetales, y querían hacer una comparativa y identificaron nuevas especies. Para la ciencia no hace mucho. Bailar un poco, creo que ha sido, no sé si un poco antes del 2012, un poco antes del 2012. Ya está. Yo quería contar una cosa también, chicos. Que aquí en La Puebla, que es uno de los lugares que está nombrando, en la dehesa, tuvimos la iniciativa de intentar hacer un proyecto de conservación del roble trasmoche. Y nos hemos encontrado con una serie de trabas administrativas y un bloqueo absoluto. Y lo que parecía que iba a ser el éxito de la propuesta era que nos dejaran trasmochar 5 robles para ver si funcionaba el trasmoche de roble. Cuando estamos hablando de un territorio donde hay cientos de miles de robles de más de 2 años, que se sabe, ¿no? Entonces, yo le escuchaba a Xavier y le fui a visitar pues como un poco con esta intención de conocer experiencias, ¿no? Y siento como una envidia así que no puedo evitar, ¿no? De decir, joder, qué importante que son como las posturas políticas, porque son súper determinantes. Y aquí en Madrid tenemos un jaleo con eso. Importante. Bueno, igual hay que empezar por 5, ¿no? Si me hubieran dejado, pero es que ni eso. Quiero decir, o sea, creo que hay que empezar. Pero que hay una cosa de demostrar que algo neolítico funciona, que me parece, bueno, como que es un poco de delirio, ¿no? Pero sí. ¿Crees que son posturas políticas o son posturas técnicas? Creo que en este caso ha habido de las dos. Son las dos. Sí, pero es que muchas veces hablando con técnicos razonables se consiguen más cosas a nivel más pequeño. Sí, pero hemos intentado, o sea, lo hemos intentado llevar a través de la reserva, ¿no? Que es como el organismo que tenemos que nos puede llegar como a vehicular este tipo de propuestas. Y los técnicos se han negado a hablar con nosotros. O sea, verdaderamente es un bloqueo. Yo creo que el propietario es el común. Bueno, ahora es el ayuntamiento, pero era comunal. yo creo que hay un, vamos a ver, hay una visión urbana entre las personas sensibles a los árboles, que muchísimos viven en las ciudades, de incomprensión hacia estas prácticas campesinas. Está claro que nosotros no estamos hablando de qué hacer con los árboles urbanos. Estamos hablando de prácticas muy antiguas que hemos visto. Y además nos damos cuenta de que tal vez hayamos llegado tarde para muchos árboles. O sea, entonces has de ser consciente de la limitación. El roble rebrota con más dificultad que el chopo. María, quizá debieras haber aportado estudios como los que hizo Alberto Moreno, de que hay ejemplares que se trata de reconstruir por potenciar la estructura y tal, y son imposibles. Al cabo de 5, 6, 7, 8 años, los timales que se han dejado son defectos mecánicos los que tienen. Creo que no ha faltado ninguna observación. Vale.